Bienvenida, señora Zárate, a Exitosa Perú. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Yo le quería decir, aquí se ve algo que hemos visto ya en otras encuestas. Ha retrocedido en algo el señor Lezcano. Sí, o sea, el Lezcano está a la baja, ¿no? O sea, hay una tendencia a la baja y donde encontramos un mayor aumento, digamos, es en Verónica Mendoza y Hernando de Soto, es en estos dos candidatos. Pero en realidad los 6 primeros están empatados, técnicamente están empatados. Porque aquí nosotros estamos viendo los cuadros y Rafael López Aliaga tiene 9.7, ha subido un poquito. Verónica Mendoza tiene 9.6. Hernando de Soto 8.5. George Forsyth 8.2 y Keiko Fujimori 7.9. Usted me dice que están empatados porque todos entran en el margen de error. Exacto. Y además, López Aliaga no ha subido nada. O sea, ir de 9.5 a 9.7 es realmente estar estable, ¿no? O sea, no ha cambiado nada en su caso. Incluso también ahí él está igualito como Keiko Fujimori, ¿no? Ambos es muy parejo el porcentaje que tuvieron hace 2 semanas. Es prácticamente similar. Entonces, como tendencias... Dígame, .05 sí. o .02 para poder el ejemplo de López Aliaga es nada. En realidad se diluye. Claro, porque si se ve como el margen de error es 2.8 y además cada porcentaje que tiene un candidato tiene un intervalo de confianza, ¿no? Que sube o que baja. Pero y eso tenemos un gráfico también que lo presentamos en el informe y ponemos, ¿no? Con estos intervalos de confianza, cuando los intervalos de confianza no tienen una diferencia clara, ahí decimos que todos están igual. Porque puede ser que por la muestra, porque igual, como son porcentajes pequeños, y eso es lo más preocupante, ¿no? Faltan 2 semanas y los porcentajes que tienen, la mayoría no supera el 10%. En realidad estamos hablando de muestras muy pequeñitas, ¿no? Entonces puede variar y por eso es que decimos que no hay un ganador claro a estas alturas y estamos a 2 semanas de nuestras elecciones, ¿no? Claro, porque si seguimos viendo, en realidad esa es una elección de enanitos, ¿no? Porque después de Keiko Fujimori está Pedro Castillo, que él sí hemos visto que tiene una tendencia a subir, pero sin embargo, él tiene en este momento 4,3, Daniel Urresti 4,3, César Acuña 3,2, Ollanta 2, Daniel Salaverry 1,2, Julio Guzmán ya está desapareciendo el mapa, 0,1. Otros, Julio Guzmán 1,1, ¿no? 1%. Sí. Otros 1,9. Y aquí viene el 27% de los encuestados aún no ha elegido un candidato y en la encuesta anterior el porcentaje era 31%. Igual el 27% es bastante alto, ¿no? Es muy alto y lo que ha cambiado en esta encuesta, a diferencia de la que hicimos hace 2 semanas, es que le pedimos amablemente a la persona que se encuestó cuando decía ninguno, porque en realidad creo que nuestra encuesta registra muy bien eso, ¿no? Esa sensación, es de querer decir, mire, no, por nadie, no quiero elegir a nadie, ninguno. Eso lo registramos. Pero le dijimos, pero por favor, usted el día de las elecciones tiene que votar, o sea, tiene que o marcar a alguien o votar en blanco o anular su voto. Y ahí varios que antes decían ninguno o nadie, se ha disparado el blanco o nulo, ¿no? Eso y está llegando a un porcentaje similar a lo que siempre hemos tenido o últimamente hemos tenido en los resultados electorales, ¿no? Como un 20% de blanco o nulo.
Ujú. Y ustedes han hecho también un seguimiento en dónde están los nichos, es decir, dónde tiene el bolsón electoral cada uno de estos candidatos. Sí, o sea, si nosotros vemos, hay dos maneras de verlo, ¿no? Uno es verlo, ver por las zonas y decir quién está primero en Lima, quién está primero en el sur, quién está primero en el oriente o quién está primero en el nivel socioeconómico A, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, hay como unos perfiles de los votantes que decimos, de todos los votantes que, por ejemplo, de Lescano, la mayoría son hombres. En cambio, de todos los votantes de Hernando de Soto, la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, justamente estos dos ejemplos son los que son totalmente opuestos, ¿no? 64% de los votantes del Lescano son hombres, 65% de las votantes de Hernando de Soto son mujeres. Entonces, cada uno como que tiene, como bien decía usted hace un momento, ¿no? Como que hay que esos nichos o esos grupos donde podrían crecer, y me imagino que va a ser toda una campaña de 2 semanas de justamente apuntalar donde tienen más fuerza, ¿no? Y buscar crecer. Aquí también veo que hay candidatos que incluso la gente no conoce, tiene 0.0%, nadie en su encuesta lo reconoce. Ha hecho daño, ha mellado, no se ha sabido manejar el tema de la publicidad privada, es decir, no ha sido una alternativa buena solamente la publicidad estatal. Se lo pregunto no porque por el interés de que se ponga la publicidad en los medios, porque yo soy una periodista y a mí lo que me interesa es que la gente tenga información y parece no estar muy enterada. ¿Ustedes qué perciben de eso? ¿Está enterada la gente? ¿Esto es por hartazgo o es también por falta de información, desilusión absoluta, pandemia, no les interesan las elecciones? Es que justo, precisamente, enclavo en varias cosas. Hay una combinación. En parte, algunos puede ser hartazgo, pero en parte también estamos en una campaña electoral inédita que se hace en pandemia y donde prácticamente no hay una presencia física, ¿no? No es que la gente, ya los políticos no arrastraban masas como hace años, ¿no? Que llenaban plazas o incluso pues el Paseo de los Héroes en Lima o algunas otras plazas en ciudades importantes, ¿no? Eso ya no lo hemos visto en los últimos años, pero sin embargo sí ha habido campaña visual en las calles o caravanas de autos o gente pasando volantes, qué sé yo, cosas que a uno le hacen vivir una campaña electoral, ¿no? Le da cierto sabor, y además en Lima, como no había tanta legislación en contra de la contaminación visual en las calles, habían carteles de todo tipo, en fin. Y era, de alguna manera le daba esa simpatía y fijarse en alguien, ¿no? Una frase, ese contacto, ese pasarse la voz, porque en realidad si las redes sociales o los medios sociales llegan a un grupo de gente, pero no todo el mundo está. Primero que el Twitter lo ve un pequeño grupo de gente. Algunas cosas las pueden pasar luego por WhatsApp. Por WhatsApp digamos que se puede ser más masivo en el compartir la información. Pero Facebook algo, pero no mucho. Entonces, creo que falta eso, o ese contacto más presencial, que siempre ha estado presente en nuestras campañas, ¿no? Electorales, y esta vez no lo hemos tenido. Ahora, la gran ventaja de no pagar por televisión, que era el rubro más alto, es que, claro, se evitan muchos temas de corrupción y de financiamiento o lavado de activos para financiar campañas, ¿no? Eso es una cosa que realmente eso aporta mucho el tema del financiamiento para varios partidos, para la limpieza del financiamiento, ¿no? Muy bien, se le aporta a la transparencia
de estos malos partidos que en realidad no saben que la información es súper necesaria, pero le quita la posibilidad de estar informado a las personas y conocer más a los candidatos, ¿o no? No sabría decirle con exactitud. Como le digo, yo creo que más que todo pesa el hecho de no tener campaña presencial, física, en las calles. ¿Eso cree más usted que en la televisión. que más ha perjudicado el tema de estar presente? Claro, la pandemia, ¿no? Que obviamente, o sea, no abogaría para nada porque hay estas campañas, porque tenemos todo un tema de contagios presente, entonces eso es lo primero que hay que cuidar. Pero digo que eso creo que sienta una diferencia, ¿no? Entre esta campaña con respecto a las anteriores. Muy bien. Y en cuanto al voto del Congreso, vamos a tener un Congreso nuevamente fragmentado. Se ve que la gente votaría por varios partidos y no por pocos, que es lo que pasa en otro tipo de democracias, ¿no? Sí, o sea, tenemos muchos partidos también compitiendo para los presidenciales, pero el voto está fragmentado y lo hemos visto, ¿no? Antes, lo hemos visto también con las últimas elecciones congresales 2020. Y el gran problema va a ser que hay personas que van a querer votar en su departamento por algún candidato al Congreso que esté en un partido, o sea, que lo sientan cercano, que lo conozcan y a lo mejor sacan muchísimos votos y quizás el más votado en su región, pero si el partido no pasa la valla, no van a tener ese congresista. Y eso creo que puede traer desilusión con respecto a las elecciones. Muy bien. Entonces, ¿qué otros aspectos ha logrado determinar esta encuesta? ¿Han podido valorar si la gente en realidad conoce las propuestas? ¿Han hecho alguna pregunta relacionada a que si el plan de gobierno, las propuestas, están claras en la mente de las personas? No hemos hecho no hemos hecho esas preguntas porque en general cuando uno pregunta por el plan de gobierno, si vota la gente por el plan de gobierno, eso es una pregunta de mucha deseabilidad, ¿no? Entonces la gente responde por responder que sí, ¿no? Que sí ha leído el plan de gobierno, que sí va a votar por sus propuestas, pero realmente no las conoce, ¿no? Si uno ya, la experiencia nos lleva a eso, ¿no? Casi siempre es la opción más marcada, pero realmente meterse de lleno, conocer los planes de gobierno, examinar uno frente a otro, no es algo que sea costumbre en la mayoría de la ciudadanía. Porque aquí yo veía que parte de las preguntas fue valoración de algunas propuestas. Al pedirle a los encuestados que califiquen estas propuestas, ninguno recibió una calificación sobresaliente, ¿no? Algunos candidatos han planteado las siguientes propuestas en su campaña, de 0 a 20. ¿Qué nota le pondría a usted? Que los corruptos no vuelvan a trabajar en el Estado, tener una segunda reforma agraria, reducir el número de ministerios. A esto me refería yo exactamente. ¿Qué se trató con esto? Pero, sí. Disculpe, es que yo ¿cómo le digo? La República, o sea, me parece bien extraño que yo tenga esos datos, porque la República no ha publicado nada en su versión impresa. No sé si lo ha sacado en Twitter ahora, ¿no? De verdad, ahí no puedo saberlo, pero por lo general yo suelo comentar lo que ellos publican en su versión impresa y espero a que publiquen el resto de cosas. Entonces, bueno, ya hay que pasar eso, sí, pero yo tengo la versión impresa. Bueno, ya no importa. Ya. Otra de las preguntas es el antivoto, ¿no? El antivoto más grande siempre será el de Keiko Fujimori, ¿no? Sí, o sea, en la encuesta de enero, febrero, que creo que salió altísimo, muy, muy alto, incluso en una primera pregunta que hicimos, solamente que nos diga una persona, un candidato que le
hiciera sentir mucho antivoto y era, en el caso de Keiko, era muy alto, ¿no? Y creo que es algo que el fujimorismo va a tener que arrastrar y va a seguir arrastrando a lo largo de este tiempo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces luego le sigue Verónica Mendoza y me imagino que es por esto de ser izquierda, Ollanta Humala por el gobierno. En general, a mí me sorprendió mucho que la vez pasada que hicimos esta pregunta saliera Keiko Fujimori y que le en primer lugar y después le hicimos una siguiente pregunta diciéndole y a quién más, ¿no? Con quién más quién más le provoca, digamos, por quién más nunca votaría, y muchos que dijeron Keiko dijeron Ollanta Humala, lo cual me hace pensar, claro, hay gente que está decepcionada del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Hay gente que ha pensado quizá que cuando él fue gobierno prometió muchas cosas, la gran transformación. No olvidemos que Ollanta Humala él ganó en el sentido, no ganó con el 50%, pero fue el primer lugar en la primera vuelta. Entonces no es que se unieron todos en contra del otro candidato, sino que él ya tenía mucha mayor preferencia entre el electorado, a diferencia de otros presidentes. Entonces entró con mucho apoyo popular, con muchísimo interés, con muchísima esperanza, ¿no? De mucha gente, y creo que se sintieron un poco decepcionados porque no hubo esa famosa gran transformación que él había ofrecido, ¿no? Entonces, en parte puede ser por eso. Muy bien. Uno de los datos que también usted nos ha dado y se refleja en la encuesta es Hernando de Soto. Ha subido de 5.7 a 8.5%. Esto es una subida interesante, ¿no? ¿A qué se debe? Cuando desagregan esta subida, ¿a qué factores ustedes han identificado? Bueno, en el caso de Hernando de Soto es bien interesante porque él no estuvo en el debate que hubo en un canal de televisión abierta el domingo anterior, ¿no? En un debate en el que el consenso, más allá de que uno quiera o no quiera votar por cierta candidata, era que Verónica Mendoza como que había sido la que había tenido la mejor performance. Entonces, todo el mundo creía que eso le iba a ayudar a subir los votos. Pero Hernando de Soto no estuvo en el debate, ¿no? Entonces, y él ha subido la intención de voto. Creo que el hecho de que él sea como una alternativa para la gente joven, y la gente joven representa un buen porcentaje del electorado, puede hacer que esto haya hecho que aumente su intención de voto. Por otro lado, en el caso de las mujeres, ellas mayoritariamente eran las que tenían menos decidido el voto, entonces también se pueden haber orientado hacia Hernando de Soto, porque hasta hace unos meses creo que los jóvenes iban más o por Forsyth o por Julio Guzmán. Cuando empieza a caer Forsyth, cuando ya Julio Guzmán también empieza a caer, como que estaban indecisos, no tenían hacia dónde encaminar su votación y probablemente se estén encaminando hacia Hernando de Soto. Muy bien, aquí lo que sí tiene un problema es en el Perú rural, 3%, no lo conocen mucho, en el centro 7% y en el oriente 6%. Sin embargo, en el nivel socioeconómico AB tiene 24%, ahí tiene pues una fortaleza. Después Lima Metropolitana 10%, ¿no? Luego, ¿qué más aquí? ¿Qué otro número alto tiene? Principalmente son esos, ¿no? Sí, son esos. Ahora, en el caso de las macrozonas, como nosotros las llamamos, es bien importante tener alta intención de voto en Lima, en el norte y en el sur, es bien importante, porque son las macrozonas que tienen un mayor porcentaje de población electoral, ¿no? O sea, en el oriente, en el centro, no tanto, porque en realidad no pesan mucho electoralmente, ¿no? En cambio, Lima Metropolitana es el 35% del electorado.
ganar Lima es bien importante, pero no basta con Lima, ¿no? Porque si el resto del país no lo quiere, tampoco ganaría. Alguien que solamente es querido en Lima no va a ganar las elecciones, ¿no? Pero Lima con 35, el norte con 24 y el sur con 20 son las zonas de estas macrozonas las que tienen mayor importancia en términos electorales, ¿no? Y aquí también hemos visto que, como usted bien anotaba, Lescano bajó, López Aliaga se mantuvo, Verónica ha subido de 7 a 9.6%, Hernando de Soto ha subido y George Forsyth ha subido, es decir, no solamente ha detenido su caída, sino que ha revertido la caída de 6.8% a 8.2%. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué ha hecho bien? Posiblemente al salir en la campaña, o sea, ha revertido quizá porque ha ido mejorando, creo, a medida que ha pasado sus primeras declaraciones o las primeras veces que uno lo escuchaba, dubitaba, era más dubitativo, no sé, y creo que eso ha ido cambiando y ha ido logrando una mayor firmeza. Sí, claro, su discurso es diferente y parece que ha pasado por varios media training, ¿no? Bueno, sí, algo así. Sí, ahora está más fluido, pues es innegable, ¿no? Y se nota. Sí, ¿no? Se nota, y los políticos y nosotros nos reímos, pero sabemos que pasan por el media training. Entonces, claro, usted como periodista se ha dado cuenta rápido, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias, señora Zárate, por haber estado aquí en Exitosa Perú. Muchísimas gracias por aportar su análisis. Muchas gracias. Fue Patricia Zárate, el jefe de estudios de opinión del IEP.